Hola amigos, feliz Navidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de su programa Encuentros VIP. Qué bueno que todos ustedes están ahí y que podamos disfrutar de una propuesta diferente y variada como nosotros y nuestro equipo de trabajo está acostumbrados a llevarles a ustedes cada fin de semana. Y por supuesto, en esta importante ocasión les invitamos como siempre a que compartan con nosotros de este interesante contenido. Nativo de la provincia de Monseñor Noel, con apenas 12 años tenía una gran vocación por la música. Realmente a los 12 años ya yo era un empleado público en Bonao. Yo era músico de la banda, el músico más pequeño. Dentro de su carrera como médico ha tenido que lidiar con grandes retos y desafíos que han marcado su vida profesional. Yo diría que la que más me marcó fue la muerte de don Antonio Guzmán. Recuerdo que la intubación quizá fue el único quejido que él tuvo cuando llegó al hospital. Doctor Félix Manuel Escaño Polanco nos habla de su vida y de esa plataforma que día a día alimenta su felicidad, su familia. El doctor Félix Manuel Escaño Polanco es un hombre de larga y exitosa trayectoria en el campo de la medicina. Este reconocido galeno nos recibió en su residencia y allí hablamos de sus retos, su vida profesional y por supuesto familiar. Para todos ustedes vamos a disfrutar de un interesante diálogo con el doctor Félix Manuel Escaño Polanco. El doctor Félix Manuel Escaño Polanco. Qué privilegio es para nosotros contar con su presencia. Bienvenido sea usted a Encuentros VIP. Gracias, Yaira. La verdad que me siento cómodo con tu invitación. Cómodos y agradecidos nos sentimos nosotros, doctor, de verdad que sí. Y para el público de CDN, Canal 37, será de sumo interés conocer parte de esta larga trayectoria en el fascinante mundo de la medicina. Gracias, gracias. Estamos dispuestos a tu pregunta. Así será. Proveniente de la provincia de Bonao. Nací en Bonao, Monseñor Noel. ¿En qué momento se decide estudiar medicina? Mira, Yaira, realmente a los 12 años ya yo era un empleado público en Bonao. Yo era músico de la banda, el músico más pequeño. En ese momento era el más pequeño, al ser el más pequeño era el atractivo de la banda de música porque los pasitos míos por 2 pasitos míos eran uno de los adultos. Y entonces siempre la banda de música que desfilaba del Palacio Municipal a la glorieta del parque iba acompañada de muchos niños detrás de ese atractivo. Eso a los 12 años comencé a trabajar. En el año 63 emigramos a Santo Domingo. Y bueno, tú sabes que uno siempre recibe un estímulo, un incentivo de los padres. Mi madre siempre me inculcó que le gustaría que yo fuera médico y traté de complacerla, aunque tuve ciertas dificultades en la dinámica de la vida, Yaira. ¿Quién es su madre? Mi madre es Rosa Hilda Viuda de Caño. Actualmente anda por los 86 años. Y bueno, se ha preocupado siempre por darnos el estímulo, la chispa de trabajo, de inquietudes a los hijos y lógicamente pues eso ha permitido que uno mantenga como ese estigma de trabajo permanente. ¿Cuántos hijos procrearon sus padres? Nosotros somos 4 hermanos, 2 hembras y 2 varones. Todos
logramos una profesión. Afortunadamente, dentro de las vicisitudes del momento de emigrar, después vino la Revolución de Abril, ahí entramos en un compás de espera. Como yo fui músico en Bonao, pasé a la banda de los bomberos aquí en Santo Domingo y era músico en la banda de los bomberos. Recuerdo que antes de la Revolución estaban conquistando músicos para formarle una banda de música a un cuerpo de policía que eran los Cascos Blancos, que no sé si lo llegaste a conocer, Yaira. Bueno, los Cascos Blancos eran un cuerpo policial que enfrentaba todos los motines, todas las turbas, todos los problemas sociales. Y para ese cuerpo de Cascos Blancos se iba a constituir una banda de música. Los músicos de los bomberos fuimos invitados a los interesados a participar en esa banda de música y el examen de admisión yo lo pasé, pero no se formó la banda porque ahí estalló la revolución. Pero después de la revolución entonces, a los que habíamos pasado el examen, nos llamaron y en el año 66, el 5 de enero, yo ingreso a la policía como músico de la banda de la policía, porque todos los músicos habían desaparecido con el conflicto. De 90 músicos, solamente 10 quedaron en la banda de música. Entonces comenzaron a llamar, a rescatar a todos aquellos que nos habíamos examinado antes del conflicto para la banda de los Cascos Blancos, y entonces de esa manera ingresé en el año 1966, me sacaron cédula, Yaira, tenía 15 años solamente, y bueno, de esa manera pude comenzar ahí a terminar ya lo que son los estudios secundarios y a entrar a la facultad. Pero ahí fue que vinieron problemas. ¿Verdad? Porque en esa época, recién pasada la revolución, la Universidad Autónoma y la policía eran enemigos, era un conflicto permanente. Eso era, el que veían vestido de policía corría el riesgo hasta su vida, porque había una radicalización de la política de izquierda con la policía, y entonces eso era un conflicto permanente. A tal punto que para nosotros poder mantenernos como músicos de la policía, que todos los días teníamos que ir al Palacio Nacional, Palacio de la Policía, a subir la bandera, todos los días teníamos que ensayar. En esa época de mucho riesgo político, teníamos que, muchos de los jóvenes recurríamos a cambiarnos de ropa en los sanitarios de la maternidad de la Altagracia, porque no podíamos salir. Yo vivía casi en Ciudad Nueva, en Santa Bárbara. Cruzar de Santa Bárbara a pie hacia el Palacio de la Policía todos los días a las 6 de la mañana, vestido de militar, una zona que fue políticamente muy agresiva con el conflicto militar, realmente fue un poco difícil, y optamos para que nos lleváramos la ropa de policía en un bulto, nos íbamos a un sanitario de la maternidad, nos uniformábamos, cruzábamos la calle al Palacio de la Policía y hacíamos nuestra actividad. A la hora de salida y hacíamos lo mismo. De manera tal que de esa forma me mantuve estudiando hasta que los mismos conflictos universitarios y de la policía, llegó un momento en el cual me hacía un poco difícil mantener el estatus en las dos instituciones. Ahí fue que entré en conflicto de si seguía estudiando o no la medicina, porque ya estaba en la universidad. Entonces ahí fue que vino el empujoncito de mi mamá, que me dijo: mira, tú puedes hacer las dos cosas, déjate de tontería, sigue haciendo tu asunto. Pero fue una época de mucha rebelión de la juventud. Yo recuerdo que hubo un dirigente político que murió en la José Contreras, cerca de la Universidad Homero se llamaba, y después de ese conflicto, que murió frente a la casa de don Luis Rivera, el esposo de doña Casandra Damirón. El don Luis Rivera era el director de la música en la policía, y al ocurrir ese conflicto, él llamó a los que estábamos estudiando en la UAS
y nos solicitó que cambiáramos de universidad, porque el conflicto era tan severo que se veía venir como una tragedia mayor, y él nos recomendó que para evitar conflictos, para evitar insultos, para evitar, digamos, amenazas para nuestra vida, que cambiáramos de universidad. Ahí comenzaba la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la UNFU. Sí. Pero la matriculación de la UNFU era muy alta, a tal punto que nosotros con 15 pesos teníamos cubierto un semestre. En la UNFU había que pagar unos 300 pesos por mes. La diferencia era mucho y no nos alcanzaba para llegar a ese objetivo. A continuación, todo lo que sea trabajo, esa es mi norma. Y nunca no he escatimado esfuerzo por trabajar. Yaira Casó viste de Brahma. Calle Roberto Pastoriza 352, Plaza La Lira 1, primer nivel, Piantini. Teléfono 809-621-8509. Un espacio lleno de arte y buen gusto. Mosaic Gallery, donde las obras de arte muestran sus mejores matices. Allí sus visitantes tendrán un encuentro visual que le transportará a los más bellos paisajes que dan la impresión de lo abstracto a lo realista. En Mosaic Gallery, además de exponer las diferentes obras de afamados artistas de la plástica nacional e internacional y todo tipo de enmarcados, preparamos embalajes. Además, se imparten cursos de pintura garantizando el desarrollo y asesoría en general. Visítenos en nuestro local de la calle Santiago número 501, esquina Pedro Espaillat, en el sector de Gasco en Santo Domingo, con el teléfono 809-685-7024. Mosaic Gallery, un encuentro con lo mejor del arte. ¿Por qué se especializa en endocrinología? Mira, realmente hubo un impacto en nosotros porque mi padre falleció muy joven y estaba en un sobrepeso extraordinario. Y realmente su corazón se le fue deteriorando a tal punto que ya a los 63 años ya no tenía capacidad. Eso me impactó porque realmente yo veía de qué manera se iba deteriorando su calidad de vida y cómo uno no pudo ayudarlo, cómo su propia grasa, su propio peso, pues lo fue consumiendo. Y llegó un momento en el cual pues ya no podía soportar, no tenía dificultad respiratoria. Tuve que mudarme con mi señora a su casa porque había que inyectarlo por las venas de la mano 4, 5 y 8 veces. Entonces tenía que desplazarme y optamos por mudarnos juntos. Nuestra primera niña nació en ese hogar y entonces pues de esa manera lamentablemente a los 63 años lo perdimos y eso me motivó para tratar de buscar una solución a ese problema. Estamos hablando del año 76, que terminamos la carrera de medicina en la Universidad Autónoma. Entonces, a partir de ahí, nos inquietamos por esa situación y pudimos lograr el objetivo, tanto a nivel nacional como posteriormente en el exterior tuvimos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, muchas, en diversas ocasiones. ¿Ha habido una realmente que le haya marcado? Indudablemente, yo diría que la que más me marcó fue la muerte de don Antonio Guzmán. Cuando don Antonio
tuvo el accidente, yo era el jefe del servicio en el hospital militar, y recuerdo que me llamaron como a las 11:30, 11:15, que mandara una ambulancia de emergencia al Palacio Nacional. Inmediatamente pues me puse en eso, pero en el hospital detrás, en la parte trasera del hospital, había un cuartel donde estaba durmiendo el chofer de la ambulancia. Cuando yo atravieso todo el patio del hospital, despierto el chofer y le digo que tiene que irse de urgente al palacio y vengo hacia la emergencia. Ya ahí están llegando todos los carros del cuerpo de ayudantes con el cuerpo del presidente don Antonio Guzmán. En ese momento pues pudimos sacarlo, pudimos subirlo a la camilla, pude ponerle una solución por las venas, pude intubarlo. Recuerdo que la intubación quizá fue el único quejido que él tuvo cuando llegó al hospital, porque intubándolo para que pudiera seguir respirando, ahí se quejó, un quejido. Y eso permitió que pudiéramos entonces conectarlo a una máquina respiradora, que se le pasaran las soluciones endovenosas. Después llegaron los expertos neurocirujanos, dentro de los cuales el doctor Lozada, el doctor José Joaquín Puello, fueron los primeros en llegar y estuvieron trabajando durante toda la jornada, desde ese momento hasta las 5 de la mañana que falleció. Eso fue una noche bien fuerte porque como jefe del servicio tuve que movilizarme a nivel de la ciudad. Hubo un momento en que se necesitaba para la cirugía un yeso de hueso que no lo había en el hospital. Yo tuve que desplazarme a un centro médico privado. Hubo un momento en que el respirador donde estaba conectado falló y tuve que desplazarme al Hospital Salvador Gautier a buscar un nuevo equipo con fines de mantener, digamos, la respiración. Y todo esto pues fue con la ayuda de una ambulancia que, dicho sea de paso, era una ambulancia de muchos años, que no era una ambulancia moderna, que bueno, realmente fue un momento impactante que ha quedado marcado por esa situación. Pensó el doctor Escaño que a través de los años iba a tener el éxito que hasta el día de hoy podemos contar nuestra sociedad con un hombre con tanto peso, con tanta entrega en su carrera. Mira, realmente siempre me he caracterizado por el trabajo. Todo lo que sea trabajo, esa es mi norma. Y nunca no he escatimado esfuerzo por trabajar, sin mirar hacia quién trabajo. Cuando me han dado la oportunidad, entonces he podido trabajar. Cuando yo llegué al país, incursioné en los clubes de leones, fui presidente del Club de Leones de Naco, y durante esa presidencia, pues las solicitudes para que le diera una conferencia al Club de Leones de Azua, de Bonao, de Villamella, de Barahona, de Mao, de Salcedo, pues no se hicieron esperar, y yo, independientemente de mi trabajo privado, me desplazaba por el interior del país y siempre he contribuido con el trabajo, siempre he contribuido con la sociedad. En ese entonces nosotros fundamos ahí en el Club de Leones de Naco, por la necesidad que había en el momento, un banco de insulina. Y ese banco de insulina se encarga de suministrar la insulina gratuita a niños y adultos que la necesitan. Y ese proyecto, que nació en el año 1983, se ha quedado de manera permanente en el Club de Leones de Naco, a tal punto que todavía existe el banco y como una satisfacción personal, los compañeros leones del Club Naco decidieron ponerle mi nombre al banco de insulina. Y entonces, pues, es producto del trabajo. Nosotros, nuestro norte siempre ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Usted es miembro de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Sí. ¿Cómo funciona? La Sociedad Dominicana de Endocrinología, fui presidente de la sociedad, soy pasado presidente. Recientemente
participé como vicepresidente. La sociedad funciona abriéndole las puertas a los profesionales de la especialidad para que puedan proyectar su trabajo, sus inquietudes y crecer. Nosotros, estando en la sociedad, fuimos seleccionados en la Asociación Latinoamericana de Diabetes como vicepresidente. Fui vicepresidente en el periodo del 91 al 93, al 94, que son 3 años. Y actualmente la Asociación Latinoamericana de Diabetes me acaba de seleccionar como educador, coordinador general de educación en diabetes para la República Dominicana y toda el área del Caribe en el periodo 2007-2010. Ellos notaron que teníamos un programa de radio, que antes habíamos trabajado en la radio y entonces le interesó el tema y me designaron ahora para el periodo 2007-2010 en ese campo. Felicidades. Gracias, gracias. Así es. En relación al tema de la diabetes, doctor, ¿entiende usted que nuestra población está debidamente orientada o realmente necesita la información necesaria en cuanto a este tema? Sí, la diabetes es una enfermedad que ha ido creciendo mucho a nivel mundial y hay una preocupación internacional. Y cuando se revisan las estadísticas, cuando se ven los análisis de estudios de investigación, cuando se notan cuáles son las complicaciones del diabético, todos coinciden a nivel mundial de que el diabético le hace falta más cobertura educativa y que si el diabético aporta con su propio esfuerzo el manejo particular, con eso ayuda grandemente al profesional que le dirige la conducta de tratamiento. Un 90% del seguimiento del diabético dependen del diabético. A continuación, las trillizas coronaron la familia inicial que teníamos de 2 hembras. Buscando el varón, llegaron 3 mujeres más. Doctor, muchos años de experiencias, profesionalidad sobre todo, pero todas estas informaciones a diario nos podemos orientar de ellas a través de su programa radial, que gracias a Dios ha arribado a los 2 años. Sí, nosotros tenemos una experiencia en la radio desde hace unos años. En el año 93 iniciamos justamente en CDN como miembro de Salud en su Hogar todos los días a las 9 de la mañana. Habíamos un equipo de profesionales encabezado por el doctor César Mella, José Silier, el doctor Raúl Sánchez, Milena Cabrera, Rafael Guillén y un servidor. Y bueno, durante esa experiencia pude apreciar lo importante que es comunicarse con el país, con la sociedad a través de las ondas hercianas, porque los médicos a veces tenemos el tiempo limitado y la persona, el paciente, quiere conversar con el médico, pero el tiempo en la oficina no se lo permite. Entonces, esa mutilación de comunicación la logramos a través de la radio. En este momento hemos arribado a nuestro 2º aniversario. Para nuestro currículum hemos acumulado un averaje de 6.240 llamadas que en el caso de la radio se convierten en consultas. 6.240 consultas en 2 años y que eso ha permitido pues el que nosotros mantengamos una orientación y una educación que me llena de satisfacción, porque ya mi paciente, como yo le digo, a través de la radio, ya ellos saben cuánto es el colesterol normal, cuál es el colesterol malo, cuál es el bueno, cuánto deben tener el triglicérido, cuándo el azúcar está alta que entra a la diabetes y cuándo está alta pero sin ser diabético que ya debe prestarse atención. Es decir, que ya esa población que está atenta al programa, pues le llega el mensaje y eso llena a uno de satisfacción. Qué bueno.
Qué bueno. Doctor, pasando al plano familiar, ¿es usted bendecido por 5 hijas? Sí. ¿Pero no se quedó con el deseo de tener varones? Mira, realmente las trillizas coronaron la familia inicial que teníamos de 2 hembras. Buscando el varón, llegaron 3 mujeres más, son 5. Y prácticamente por lo difícil de ese embarazo, por las dificultades obstétricas, las pruebas que tuvo que pasar mi señora, las crisis de hipertensión que hizo y de amenaza de parto prematuro, por lo exagerado en el crecimiento de la matriz, someter esa matriz de nuevo a un estrés de un embarazo, pues no era lo más recomendable. Entonces, por recomendación médica se optó para ya terminar la familia, aparte de que el número es muy grande, ya son muchas. 5. Hay que dar muchas consultas, ya. Es así, es así. ¿Cómo se define como esposo, padre y abuelo? Bueno, realmente yo creo que soy un compañero de todos. Realmente me permito darle seguridad, diálogo, confianza a mi señora, a mis hijas, a los nietos. Siempre tienen un consejero, no tienen otra cosa que no sea un orientador, un amigo. Y entonces, pues, todas esas características me han permitido mantener cierta ecuanimidad familiar, que yo me siento muy tranquilo, muy equilibrado y satisfecho de lo que hasta ahora hemos hecho. Doctor, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros, gracias por recibirnos aquí en su acogedora residencia y que Dios le bendiga para que siga iluminando esa mente y nos siga encaminando por el camino correcto, que es llegar a la salud. Gracias, Yaira, gracias. Te agradezco mucho la invitación y cuenta conmigo cada vez que tú lo consideres necesario. Gracias, gracias a usted, que Dios me le bendiga siempre. Y con esta interesante entrevista realizada al reconocido médico de nuestro país, el señor Félix Manuel Escaño Polanco, finalizamos nuestra entrega correspondiente a este fin de semana de su programa Encuentros VIP. Como de costumbre, sigan compartiendo con nosotros la diversa programación que ofrece CDN Canal 37 y por supuesto nos reencontramos el próximo fin de semana.